Bueno, yo me llamo Susana Tesconi, no vengo directamente del mundo del diseño, vengo del mundo de la investigación en educación, pero por casos de la vida y desviaciones profesionales que suelo tener, tengo muchos puntos de contacto con el mundo del diseño. Y normalmente me dedico a investigar y a desarrollar, implementar actividades educativas, entornos de aprendizaje que se basan en usos creativos y críticos de las tecnologías. En los últimos años en concreto, fabricación digital, making y toda esta, digamos, este conjunto de actividades, ¿no?, que se están implementando muchísimo. Y lo que os vengo a contar hoy es, bueno, son unas ideas que están a la base de una investigación que estoy llevando a cabo como objeto de mi tesis doctoral sobre el diseño de entornos de aprendizaje para docentes, para hacer que los docentes sean un poquito más felices en lo que hacen y más protagonistas de lo que están haciendo. Pero ahora veremos ahora cómo funciona. Una formación en making educativo. El contexto donde se desarrolla esta investigación es un centro de arte de Asturias, que supongo que algunos de vosotros conoceréis, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, que lleva más o menos 10 años trabajando en la intersección entre arte, ciencia y tecnología, según diferentes líneas de exposiciones, producción artística, investigación y un programa educativo que siempre ha sido bastante interesante a la hora de proponer, de llevar propuestas innovadoras y un poco fuera del común a la comunidad educativa, sobre todo asturiana. Y en ese contexto, bueno, estoy desarrollando ese es el cuarto año, un entorno de aprendizaje codiseñado con los participantes en la investigación, que son profesores de primaria y de secundaria, que recoja las potencialidades emancipadoras del movimiento maker para traducirlas en acciones formativas, basadas más que en el conocimiento tecnológico, en la reflexión, en la práctica profesional reflexiva y en la creación colectiva de conocimiento, en la idea de organizaciones que aprenden, ¿no?, de que la formación docente no sea una forma de recibir y luego devolver al alumnado, sino de crear directamente conocimiento que se elabora entre todos y se adaptará a diferentes contextos después. Bueno, ¿por qué el making? El making, si lo miramos desde un punto de vista de la educación, es muy interesante porque primero es una práctica que se basa en el interés. Aprendemos porque nos interesa algo, porque tenemos un proyecto en mente y lo queremos realizar. Entonces ahí se activa un proceso de aprendizaje que yo decido y que llevo a cabo, ¿no? También es la forma de funcionar de prototipado, prototipaje o una forma similar al diseño, que tiene puntos de contacto, es algo que fomenta la capacidad de crear, porque te enseña a crear más, te enseña a practicar el diseño, como el diseño, si somos puristas tendríamos que hacer muchas diferencias, ¿no? Pero me refiero a prototipado como funcionar por prueba de error, y ir sacando artefactos que sean sistemas, espacios, incluso discursos pueden ser, ¿no?, que luego voy testeando, rediseñando y mejorando. Es una práctica también que permite actuar directamente en el entorno en el que estoy. Entonces, a nivel, si pensamos en los centros escolares, que suelen estar como muy parados, esa actitud es una cosa muy positiva, ¿no?, porque normalmente se suele aplicar lo que nos dicen, mientras es muy importante que haya una acción creativa y una intención de cambio, ¿no?, de nuestro entorno. Y el making por lo menos comunica ese tipo de concepto. También comunica una actitud positiva a la hora de aprender. No aprendemos para lograr un premio o una buena nota, aprendemos porque aprender es fantástico, es algo maravilloso y que me sirve para vivir y me hace sentir mejor, ¿no? El fracaso, otro tema que el movimiento maker saca, ¿no?, de que el fracaso es un valor. Yo funciono, aprendo con el mismo sistema del debugging de los desarrolladores de código, de alguna manera. No voy eliminando problemas y bugs hasta que no llega un conocimiento que me sirva. Y realmente lo que estoy haciendo es que me estoy equivocando todo el tiempo. Es solo una vez
acierto, ¿no? Entonces, para eliminar un poco el estigma del error. Y también el movimiento maker es una comunidad que crea conocimiento como la comunidad científica, pero de una forma al igual más accesible para lo que produce y también para poder participar. Entonces, cuando me refiero al making, yo me refiero, en este caso, porque se puede hablar 2 horas de esto, a unos aspectos en concreto, o sea, una cultura, que es esta cultura que hemos visto basada en el DIY, en el hecho de que las personas pueden ser creadoras de sus propias tecnologías y artefactos gracias al acceso a conocimiento compartido y nuevas herramientas. El making pasa normalmente en espacios que son diferentes del aula, porque son laboratorios, son makerspace, Fab Lab, hay diferentes formatos, más o menos cercanos a la empresa o al activismo o al arte incluso pueden ser espacios de artesanía tradicional, no necesariamente tienen que ser Fab Labs súper modernos y con máquinas punteras. Y el making es un proceso también, es un proceso, en este caso el punto de contacto con design thinking y design en general en ese tipo de actividad es bastante claro, ¿no? Entonces, la parte que nos interesa, pero ¿cuál es? Las creencias que están detrás, porque yo puedo, respecto al aprendizaje, implementar o comunicar o trabajar con making o lo que sea, con alumnado o con un grupo de ciudadanos, pero si lo hago desde el instruccionismo, ¿no? Voy a ser muy directiva, vamos a hacer unas cosas muy monas, muy divertidas, muy modernas, pero no vamos a cambiar nada. Estaré yo hablando, vosotros escuchando y os diré lo que tenéis que hacer. Y esto sería la vieja forma de aprender. Como el conductismo también, si tengo una actitud de ese tipo, ¿no? y funciono por premios y castigos, bueno, no hemos cambiado ninguna metodología, ¿no? Hasta llegar al constructivismo. Si nosotros utilizamos estos espacios, esta cultura, con una actitud constructivista y construccionista, las posibilidades de cambio y de cambio metodológico y sobre todo de cambio de creencias en el profesorado son mucho más altas. Y también a la hora de formar nuevos ciudadanos probablemente le estamos comunicando unas formas de funcionar más abiertas que seguro le van a venir mejor a ellos y al mundo que nos espera. En ámbito educativo, en pedagogía, todos esos conceptos ya están presentes desde hace muchísimo tiempo. Igual si han tenido otros nombres, no se han relacionado directamente con la producción de tecnología, pero, por ejemplo, mi perspectiva es de educadora y me gusta mucho trazar estas conexiones, ¿no? Entre ámbitos disciplinarios que normalmente suelen estar muy distantes. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la figura de Paulo Freire, que es ese señor de arriba, de barba, que es, digamos, el padre de la pedagogía crítica, él decía que un docente, decía muchísimas cosas, pero un docente lo que tiene que aprender es a interpretar la realidad que le rodea, pero de una forma profunda, porque esta interpretación que él da de las determinaciones políticas, históricas, de las cosas que están a su alrededor, es lo que hace que sus alumnos y sus alumnas podrán tener esta capacidad de interpretación y por eso se podrán liberar. Otra figura que también tiene puntos de contacto con el diseño es María Montessori, que era una pedagoga que desarrolló un material hermoso, ¿no? Con un diseño para mí exquisito, donde que lo puedes usar y aprendes solo, prácticamente, sin necesidad de un apoyo de un docente o de una necesidad mínima. Entonces, el hecho de poder, a través de la manipulación de un material diseñado y perfeccionado para la comunicación de conceptos abstractos, matemáticos y lingüísticos, de lo que sea, me parece una inspiración muy, muy potente, ¿no? Y eso pasó lo desarrolló el método en la primera década del 1900. Bueno, y también la actitud del docente que trabaja con este material es de observador, ¿no? Yo te dejo aprender, te dejo manipular, te dejo hacer tu experiencia, yo te observo y gracias a esta observación que llevo a cabo, adapto mi acción educativa. Te propondré otro material o haré otras acciones, pero no intervengo en tu proceso de creación, ¿vale?
Bueno, otros elementos son el Jerome Brunner, que teoriza que el aprendizaje se basa en la exploración, en el descubrimiento. Esto es bastante autoexplicativo. Y un diseñador que pero también ha llevado a cabo una labor pedagógica muy importante, o sea, Bruno Munari, que seguro que conoceréis, como diseñador de producto, como ilustrador, como artista. Su labor educativa fuera de Italia no se conoce mucho porque no hay muchos textos traducidos, pero él a finales de los años 70 y durante los años 80 llevaba a cabo talleres inspirados en lo que llama el método Bruno Munari, o sea, una forma de experimentación con los materiales y los procesos y las técnicas que prácticamente comunica cómo se hacen las cosas, pero no obliga a hacer algo en concreto, o sea, deja la toma de decisiones, la expresión personal de la persona que participa y simplemente da pautas, ¿no?, de experimentaciones técnicas. ¿Por qué no pruebas esto? ¿Por qué no pruebas este material? ¿Por qué no lo comparas con otras cosas? Este es un aspecto bastante interesante. Bueno, last but not least, Seymour Papert. Seymour Papert, digamos que es el teórico matemático, epistemólogo, pedagogo de toda la a la raíz de la implementación de tecnología educativa, de Scratch, de Logo, del Lego Mindstorm y de varios productos que se están utilizando mucho para la enseñanza de la tecnología. Y el concepto es el concepto de digital fluency, o sea, de competencia digital profunda. ¿Qué quiere decir? Yo no quiero formar usuarios, yo quiero formar creadores de tecnologías, personas que utilicen la tecnología de forma creativa para la expresión personal, para la mejora de su entorno o para crear más tecnología. Estos son un poco los conceptos que conectan el making, digamos, y la pedagogía para mí. Entonces, este docente maravilloso que queremos alimentar, ¿no?, ¿cómo debería ser? ¿Cómo funciona? Obviamente, siendo un ser humano en un trabajo muy complejo, no solo tendrá estas 4 patitas, tendrá mucha más, pero para facilitar un poco, es un docente que más que un instructor es un diseñador de entornos de aprendizaje. ¿Qué hace este docente? Este docente prepara una escena, que puede ser una experiencia, que puede ser una excursión, que puede ser cualquier cosa, puede ser un software, puede ser un programa, puede ser un material, prepara ese entorno para que las personas puedan aprender de forma autónoma, en base a un proyecto. Ok, entonces, ¿qué hace? Diseña, configura el espacio de trabajo, es consciente de que un diseño de espacio no obtiene los mismos resultados que otros. Por ejemplo, esta situación, que es una de las más clásicas, yo aquí arriba, ¿no?, con un atril y vosotros ahí sentados que me miráis desde abajo. Esa es la normalidad de la clase magistral. Bueno, esa conciencia de que una asamblea en círculo, ¿no?, claro, no tiene los mismos efectos a la hora de las emociones, ¿no?, que tú decías, ¿no?, sobre todo en el momento de aprender. Entonces, diseña entornos, diseña artefactos y diseña experiencias, sobre todo. Es un profesional que aprende, tiene que estar aprendiendo todo el rato, porque como va a acompañar personas en el aprendizaje de cosas que él ni siquiera conoce, tendrá que estar aprendiendo todo el tiempo y tener ese tipo de actitud, sobre todo como ejemplo hacia sus alumnos, porque tengo que obligar yo a mis alumnos a aprender cuando yo igual el último paper que he leído o la última cosa en la que me he documentado es desde hace 26 años, no tiene sentido, ¿no? Es un docente que facilita, que trata de facilitar y claro, esa es una tarea bastante difícil porque se puede llegar a ser muy directivos o poco directivos o generar caos, o es digamos, una de las cosas más complicadas, ¿no?, de la facilitación. Hay que dejar el control, hay que revisar las propias creencias sobre las relaciones de poder que se dan en la clase, a la hora de transferir el saber, ¿no? Y digamos que es como un proceso casi terapéutico para llegar a tener una actitud que pueda ayudar a los demás a aprender sin tratar de meterle cosas en la cabeza a través de la información. Otra patita del profesor como diseñador es el hecho que documenta procesos, documenta lo que hace y documenta por qué, porque este conocimiento se va a utilizar. Lo utilizará él para su evaluación, ¿no?, para ajustar la acción que hace y al igual ese conocimiento se va a quedar, ¿no?, en un repositorio donde otros podrán utilizarlos.
Entonces, el marco teórico de ese perfil profesional de docente se basa, digamos, en dos cosas principalmente. En el Learning Design, que es un ámbito de estudio sobre todo de la educación, donde se ve el aprendizaje como algo, como una experiencia que los profesionales pueden diseñar. Y no se trata solo de hacer pasos o diseñar cursos, sino de diseñar escenarios donde el aprendizaje se dé solo. Esa es un poco la idea. Eso tiene un problema. La idea a la hora de transferir esta información, de transferir este conocimiento que se genera en una experiencia educativa. ¿Por qué? Porque si yo la repito igual, volvemos al mismo problema, se tendrá que adaptar. Entonces, el Learning Design también es un marco descriptivo, es un contexto donde estas experiencias se recogen y se describen, pero se describen, pensar un poco, hay una metáfora que lo explica muy bien, la diferencia entre la notación musical clásica y el jazz. Eso sería como la notación del jazz, que no es una notación, sino son unos estándares que cada músico ejecuta a su manera, pero sí que yo puedo reconocer el mismo estándar tocado por dos músicos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo formo a este docente tan espectacular? Bueno, hay una línea de investigación en educación que se llama Teacher Design Research, que se basa en la idea de que si yo involucro a los docentes en procesos largos, profundos, significativos de diseño en su propia práctica profesional, hay muchas probabilidades que el docente o la docente desarrolle ese tipo de actitud y las capacidades que son necesarias para llevar a cabo ese tipo de estilo de enseñanza. Prácticamente se ve el docente como un experto flexible, que no va a ser lo mismo cada año, ¿no? Es un docente que se basa en su conocimiento práctico, pero reflexionado. Y gracias a la participación conjunta en estos grupos del alumnado y de los investigadores, que tienen igual una perspectiva más teórica, este conocimiento práctico se va creciendo, se va articulando y se adapta perfectamente, se adapta al contexto, ¿no? Y en bueno, la experiencia que hemos hecho nosotros, que es bastante larga, ha dado resultados interesantes. También ha dado rechazos, porque bueno, hay muchos docentes que no tienen ninguna intención de meterse, de cambiar su forma de... Pero cuando funciona, también la cosa que nos ha sorprendido mucho es que lleva mucha felicidad, como decir, ay, qué bien, ahora me gusta el trabajo que estoy haciendo, me lo paso bien, ¿no? Eso es un aspecto que creo que cuando actuamos y tratamos de innovar desde el placer, yo creo que tenemos más posibilidades. Bueno, la metodología que estamos utilizando para la investigación se llama Design-Based Research, que bueno, para vosotros será pan de cada día, pero en educación todavía no está muy aceptada, ¿no? Es una cosa como entre la experiencia y la investigación. Y funciona muy bien porque es flexible, se adapta al contexto y sobre todo se basa en la interdependencia entre investigadores y profesionales, porque sabéis que en el mundo de la educación hay una brecha enorme entre quién está trabajando en las aulas y quién está elaborando modelos en las universidades. Hay una distancia enorme. Este es muy típico de Europa porque en otros sitios eso no pasa, pero es un tema que es bastante importante. Y se actúa en el contexto, ¿no? Entonces se diseña, se hace y se reflexiona sobre lo que se hace y se extrae teoría. Prácticamente un poco con este tipo de proceso, ¿no? Se elabora un modelo teórico basado en las teorías previas, en base a los requerimientos del contexto, se diseña un modelo preliminar que se implementa, se vuelve a analizar, este se repite varias veces, pueden ser varias implementaciones, y se llega a otro rediseño, hasta que no haya por parte de los participantes, como se trata de un proceso colectivo, no haya acuerdo. ¿Okay? Ahora, en este proceso yo utilizo los datos, varios, entre entrevistas, son casi todos datos de tipo etnográfico o imágenes, etcétera, para adaptar el diseño, pero también, mientras adapto el diseño, voy produciendo teoría. Produciendo teorías sobre, por ejemplo, por qué los profesores actúan de una manera y no otra, por qué se dan determinadas cosas, cuáles son los aspectos organizativos y organizacionales que influyen en esto. Bueno, lo que normalmente se hace en investigación en ciencias sociales.
Bueno, en estos 4 años esos han sido los participantes, suelen participar docentes y alumnos a la vez, es muy interesante el contexto, sobre todo para el cambio que se genera entre expertos y novatos, ¿no?, a la hora de hacer cosas, es algo que es muy interesante de ver y tiene mucho desarrollo luego a la hora de modificar creencias, ¿no? Y ese es un ejemplo del tipo de dato y de reflexión que se puede sacar de esos procesos de investigación, aparte del diseño. Okay. Y entonces, bueno, no hace falta entrar en detalle, ¿no?, pero en base a estas necesidades detectadas, se adapta por un lado el diseño y luego se hace un otro estudio de caso con todos los datos recogidos a lo largo de todo el proceso, ¿no?, que ya se utilizarán en un contexto más de investigación. Yo os doy las gracias y aquí ya tenéis un poco de bibliografía visual que al igual os puede interesar. Muchas gracias.